Bueno, pues hoy vengo a hablaros principalmente de dos cosas muy importantes. El poder de la imagen y la imagen del poder, que son dos cosas muy distintas y muy complejas. Bueno, la intención de la conferencia es mostrar cuáles han sido los recursos que la imagen ha utilizado para ensalzar el poder, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia del arte, y cómo hoy en día todavía se sigue haciendo en las técnicas actuales de creación. Videojuegos, vamos a hablar de cine, pero vamos a acabar principalmente en videojuegos, que es de lo que estamos todos aquí. Y nada, quería empezar la conferencia pues quizás con el objeto que mejor encarna, ¿no?, la idea de poder e imagen absoluta, ¿no?, hoy en día, que es, pues como todo el mundo la conocemos, la moneda, ¿no? La moneda, bueno, todos sabemos que es nuestra piedra angular, ¿no?, de nuestro tiempo, es lo que hoy gira el mundo, ¿no?, sobre lo que gira el mundo. Pero es que la moneda es curioso porque gráficamente tiene mucho valor. O sea, los bajorrelieves, ¿no?, los dibujos, el color dorado, el peso, incluso la forma, todo es psicología, ¿no?, y tiene mucho poder. Y aparte de este valor gráfico, lo interesante es que tiene un valor añadido que hoy todos pues conocemos muy bien, ¿no?, el socioeconómico, cultural, que es lo que lo mueve todo. Bueno, pero sabemos que el poder no ha sido siempre así, ni ha tenido siempre la misma cara, ¿no?, mejor. Y quería hablar sobre el poder con un icono universal de poder absoluto, que es pues Napoleón, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, yo me leí una biografía de Napoleón y es un personaje bastante interesante, pero todo el mundo recordará a Napoleón como imagen de poder. Pero nos hace reflexionar en este momento, quiero detenerme un momento, a pensar sobre el poder, ¿no? O sea, ¿qué es el poder hoy en día? Pues decimos, bueno, el poder ha sido variable, es incluso confuso y ha cambiado de forma a lo largo de toda la historia. Pero si algo hay que, ¿no?, decir del poder es que es un valor esencialmente relativo. ¿Y por qué? Bueno, pues os puedo contar una anécdota que expresa un poco, me estoy acordando, una anécdota que expresa un poco lo que es el poder, ¿no? Pues yo de pequeño teníamos un compañero que era un completo imbécil, ¿no? Nos pegaba a todos, nos robaba la merienda, metía más goles en el recreo que nadie y además pues tenía éxito con las chicas, ¿no? Lo que vamos, quizás sea la expresión más pura, más natural del control absoluto, ¿no?, de un medio, ¿no? Y yo se lo comenté a mi padre, dije, mira lo que pasa, pues, y bueno, mi padre viene de la más profunda Extremadura y me lo dijo claramente, me dijo, mira, Javier, lo que eres en el patio del colegio lo vas a ser durante toda tu vida. Y a mí eso, aparte de que es una bofetada de realidad, ¿no?, pura, y aparte que me fastidió la tarde, bueno, la frase tiene muchas lecturas, pero la que nos interesa es la siguiente, ¿no? El que es poderoso nace siendo poderoso, ¿va a ser poderoso durante toda su vida? Bueno, evidentemente no, porque, como hemos dicho, es relativo. El que tiene 7 años tiene unas metas que la persona que tiene 20 y las metas de una persona de 30 no son las mismas. Entonces, de la misma forma, el que es poderoso con 7 años no es el que es poderoso con 20 años. Ni lo es con 30. El que lo es con 30 pues es el que tiene un buen trabajo, el que tiene dinero, el que tiene, pues, con 7 es el ser popular en el recreo. Entonces, lo mismo, haciendo un símil, ha sucedido a lo largo de la historia con el poder, ¿no? O sea, ha ido cambiando de clase y de forma. Hasta hace bien poco el poderoso era el que era más fuerte físicamente, y hasta hace muy poquito. Luego el poderoso ha sido el que tenía más información, y actualmente el poderoso es simple y llanamente el que tiene dinero. Eso hoy todo el mundo lo sabemos. Lo que hace también al poder un valor ciertamente especulativo, ¿no? Yo no soy el más fuerte, ni soy el más listo, ni el que tiene más información, pero lo puedo comprar, ¿no? O sea, puedo hacer una especulación con esto. Entonces, bueno, el poder, ¿no? Si algo, aparte de todo lo que he dicho, podríamos decir una característica que siempre ha mantenido, ha sido que siempre supone una superioridad frente a un elemento genéricamente inferior, ¿vale?
y esto, pues lógicamente, despierte un torrente de emociones respecto a la persona que se siente inferior, ¿no? O sea, nosotros, si nos sentimos inferior a alguien superior, solemos mantener una cierta distancia con esta persona, distancia que la podemos entender como respeto, como benevolencia en algunos ejemplos. Pues aquí tenemos gente sobre la que nos gusta que nos gobierne, ¿no? Sobre gente donde nos gusta que alguien sea superior, ¿no? Sin embargo, si ese respeto lo proyectamos de forma negativa, se convierte un poco en lo que todo el mundo hoy conoce, ¿no? El poder como miedo, ¿no? Que van muchas veces unidos a idea de poder y miedo, ¿no? Por esto precisamente esto. Entonces, quería yo hablar sobre las posibilidades de la imagen unidas al poder, porque el poder, para perpetuar su estado, porque el poder lo que siempre hace es intentar sobrevivir a todas las épocas, y lo que siempre ha necesitado es comunicación. Curiosamente, la comunicación hoy en día es en un altísimo porcentaje imagen. Entonces la imagen tiene un poder que jamás nunca había tenido en la historia de la humanidad, y más actualmente, donde estamos sobresaturados de un torrente de informaciones que nos vienen por todos los lados, que es incluso, se la puede entender como comunicación, ¿no? Audiovisual. O sea, la gente no quiere leer. Lo único que quiere la gente es su dosis diarias de estímulos y de imágenes pues muy atractivas. Y si es un vídeo antes que una imagen, mejor. Si es una imagen en movimiento, se digiere mejor. Y si además pues es una imagen mega postproducida, pues bueno, pues ya acaba siendo el repanuche, ¿no? El caso es que, bueno, que por eso considero que la responsabilidad que hoy tiene la imagen no lo ha tenido nunca a lo largo de la historia. Entonces, creo conveniente pararme a mínimamente desglosar esta idea, ¿no?, que tenemos hoy en imagen, y hablar sobre todas las posibilidades, porque tiene un abanico de posibilidades la imagen para transmitir que es supera pues quizás todas las barreras. Es la comunicación entendida imagen, es un canal, es un monopolio de información directo que podemos incluso compararla con los números. Es un lenguaje que todo el mundo entiende. O sea, es un lenguaje que no hace falta nada más que verlo, ¿no?, y el estímulo visual. Pues con una imagen podemos llegar de esta forma a convencer, a transformar el pensamiento de la gente, a informar, a atraer la atención, a entender, y a muchísimas otras cosas más que, bueno, que vamos a ir viendo poco a poco. Y una de las cosas en las que me quería detener, en primer lugar, es el color en las imágenes. Es un estímulo. Lo interesante del color es que ya viene, como sabemos, con su propio mensaje intrínseco, ¿ya? ¿Vale? Una abeja, por ejemplo, mira estas flores y el mensaje que le llega es a que hay néctar y de calidad, ¿no?, porque hay muchos colores. De la misma forma, bueno, tenían que salir tarde o temprano. Podemos ver cómo los colores son muy representativos del mensaje que vayamos a poder transmitir. El azul, pues el azul representa, pues todo el mundo, sabemos un poco, entiendo que sabemos un poquito todos de teoría del color, entonces no me voy a detener mucho más. Simplemente que el azul pues representa la serenidad, la tranquilidad, es un mensaje más dirigido a los mayores, ¿no? El rojo pues es pasión, es lucha. Pues podemos decir que va un poco con la, llama más a los jóvenes, ¿no? O sea, va un poco con la filosofía del partido, ¿no? Y os quería poner un cuadro que a mí me gusta mucho, que es de Correggio, está en el Prado, si lo queréis ver, y bueno, donde el color es la base de todo, de toda la imagen, ¿no?, del cuadro. Bueno, aquí podemos ver, para empezar, un ejemplo muy claro de paisaje cromático. Paisaje cromático es aquella cosa que se entiende en pintura en la que se utilizan los colores para transmitir profundidad, ya no con perspectiva, sino con colores, con la psicología del color. Los tonos fríos siempre llevan la escena a un segundo plano. Los colores cálidos siempre traen la imagen al primer plano, como vemos aquí. Bueno, colores cálidos, colores fríos, profundidad. Y aparte de eso, la armonía visual que genera el pintor utilizando colores complementarios. Bueno, si eres ilustrador, esto te viene así, ¿no? Está el naranja y el azul, colores complementarios. El rojo y el verde, colores complementarios. Entonces hace un círculo armónico de color muy interesante, que es muy atractivo a la vista y es incluso psicológico, ¿no?
Y esto, bueno, pues otro claro ejemplo donde el color es el espolio del Greco, donde el color es vital en este cuadro, ¿no? Es un contexto completamente gris y una mancha roja en el centro. Sí, es muy claro el ejemplo. Y además, bueno, vemos color complementario, rojo y verde. No se ve muy bien aquí, pero bueno, rojo y verde de la camisa del hombre de al lado. Y, bueno, llegamos a... No, así, voy a contraponer y crear controversia. Llegamos a Mario. ¿Qué pasa con Mario Bros? O sea, no son colores complementarios, pero sí son primarios. Y los primarios también generan una cierta armonía. Y lo que venía a contaros es que esto sucede hoy en día de forma muy clara. No solo con Mario Bros, con Sonic, con muchísimos, con Spider-Man. Bueno, es que hay ejemplos como para no acabar, no con Superman, pero vamos, que quería ponerlo. Que son curiosamente los colores que la Virgen ha llevado en sus ropas desde el principio de los tiempos. ¿No se puede ver a Superman como la Virgen? Claro, es que sí. Pero muchísimos, incluso Goku, o sea, personajes como muy conocidos actualmente llevan los mismos tonalidades, porque son psicológicas. Lo que pasa es que la Virgen lleva el manto, la simbología de la ropa de la Virgen va cambiando según si por fuera va de rojo y por dentro va de azul. Pues llamando un poco al sufrimiento, si es dependiendo, ¿no? Pero siempre lleva rojo y azul la Virgen. Es un color que nunca cambia. Personajes actuales que todo el mundo conocemos, colores complementarios, amarillo y morado, colores complementarios, rojo y verde, colores complementarios, naranja y azul, colores complementarios. 3 ejemplos perfectos de cómo se utiliza, sobre todo en el mundo de los más pequeños, la armonía visual para llamar. Pero aquí podemos seguir viendo colores complementarios, un montón. Y llegamos a otra síntesis del color, que es estos personajes no tienen los colores complementarios, pero sí hay un cierto parentesco que vienen a unirnos. Mirad, fijaos, el verde de este señor, de Blanca, el verde es color complementario al rojo. Pero ¿qué es lo que pasa? Va de naranja, pero es que el naranja contiene rojo. Este es el segundo parentesco, ¿vale? Lo mismo pasa con el amarillo y el rojo. ¿Por qué nos casan tan bien? Porque el amarillo es complementario al morado y el morado contiene rojo. Bueno, pues a la hora de crear personajes visualmente, el color no es que sea fundamental, es que es básico. O sea, bueno, supera, ¿no? Lo mismo sucede con esto. Este es el tercer ejemplo. Los colores casan de una tercera forma, que es repitiendo el mismo color pero añadiendo una segunda variante. El rosa y el rojo. El rosa contiene rojo y blanco. El naranja y el rojo. El naranja tiene rojo amarillo. Todos lo sabemos, pues con todos. Mira, personajes tan conocidos que los conocemos todos. Entonces, no hemos dejado de verlos. Pues todos están tratados de una base, muy firme, ¿no? Muy firme. Bueno, yo ahora quería poner una imagen que es un poco... Bueno, yo no sé si... Pero la quería poner como ejemplo de color, ¿vale? A ver si... No sé si se ve muy bien. Bueno, todo el mundo hemos ido, ¿no?, a ver el mismo punto, ¿no? A mí no me engañáis nadie, ¿no? Pero hemos ido a verle la pilila al mono a todos. ¿Por qué? Pues sucede lo mismo. En un contexto completamente gris en una fotografía nos llama la pilila del mono, que es un cacho rosa fosforita, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la naturaleza tiene sus propios métodos de marcar territorios, llamar atención, bueno, cosas que hoy nosotros creemos tener superadas cuando hasta hace muy poquito éramos así, hasta hace muy poquito en la historia del hombre. Entonces tenemos esta herencia. Bueno, los contrastes, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, todo el mundo conocemos esta imagen. Es un claro ejemplo de los contrastes. Bueno, la imagen en sí ya representa un momento dramático, ¿vale? Pero los colores, o sea, las tonalidades, los contrastes de luz tan fuertemente marcados acentúan esa agresividad del momento. Se utiliza también como un recurso que podemos ver hoy en día también. Luces cenitales, blancos, negros, profundos. Se utiliza mucho en películas de miedo, en juegos de miedo, ¿vale? Son recursos que se siguen hoy en día utilizando en toda la imagen concebida. Aquí tenemos también un ejemplo de altos contrastes, pero aparte va un paso más, que es llegamos a la visión guiada, ¿no? Todos sabemos que la lectura de una imagen
nuestro cerebro occidental comienza a leerla de arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? En Occidente. Pero, bueno, ¿por qué se hacía esto? Pues porque antiguamente no había cómics, no había películas, y había que contar tan solo en una imagen una narración, ¿no? Una historia. Bueno, un recurso que incluso en cine hoy se sigue utilizando. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues nuestro ojo empieza aquí, baja por el mástil, vemos una especie de primer bodegón, ¿no? Vemos la desesperación, el cuadro cuenta la historia de un naufragio, ¿no? Llegamos a un segundo grupo donde todos los brazos tiran líneas hacia el último punto, que es la esperanza de ser rescatado, ¿no? O sea, el pintor está jugando con su propia, ¿no? Una narración de todo. Bueno, un claro ejemplo de una portada actual. El ojo, en cuanto ve esta portada, lo único que ve es este señor mirando con cara de mala leche, de forma agresiva. Vemos sexo, vemos aventuras, velocidad. Bueno, la idea es que es una imagen que nos viene a contar en tan solo un momento el contenido, o sea, lo que vas a encontrar dentro del producto, ¿no? La libertad guiando al pueblo, bueno, otro cuadro y ejemplo de visión guiada. Vemos como las líneas, el pintor tira líneas, empezamos por aquí, con las armas, se ve clarísimamente, incluso apoyado por un brazo de una persona detrás con la espada, como casi podemos ver una línea recta hacia la libertad representada en forma de mujer, que asimismo devuelve la mirada a este grupo de guerrilleros. Entonces podemos ver como el ojo, unido a la idea aquí de un niño, también hay líneas verticales que acaban en un primer bodegón, que es la muerte, el rencor, la Revolución Francesa. Bueno, una pequeña historia contada con una imagen, ¿no? Y altos contrastes, agresividad en el momento. Bueno, pues ya vemos. Esto sucede hoy lo mismo en cualquier portada que podemos ver, aunque es mucho más pobre, luego hablaré de ello. Pero bueno, sí podemos ver una composición en forma de pirámide, escalonada, donde el primer personaje es el más importante, lo vemos, y cómo seguidamente vamos viendo el segundo, el tercero, el cuarto. Bueno, se utiliza menos hoy en día, luego veremos por qué, pero bueno. Y Vermeer, ¿no? O sea, un ejemplo de la utilización de los contrastes suaves, las luces suaves, para transmitir tranquilidad, bueno, otra serie de valores, ¿no? Caravaggio con su tenebrismo, luces cenitales, contrastes duros. Bueno, es una imagen tensionada, ¿no? Una imagen tranquila, ¿no? Que crea incertidumbre igual. La utilización, esto en cine está a la orden del día, la utilización del horizonte, ¿no? Como forma de transmitir un conocimiento, o sea, una sensación, ¿no? Cuando ponemos un horizonte bajo, ¿vale? En un cuadro, nunca se pone a la mitad, ¿no? En cuadro, en cine, nunca, no se suele hacer, pero bueno, siempre está o un poco por debajo o un poco por encima, pero genéricamente nunca está en el centro. La cosa es que cuando lo ponemos un poquito por debajo, el cuadro viene a inspirar tranquilidad, libertad. Bueno, quiere decir otra serie de valores que si lo ponemos el horizonte un poquito más alto. Esto es, bueno, puramente psicología de la imagen, ¿no? Bueno, esto es un cuadro de Friedrich, que aparte que el momento es tenso porque es el hundimiento de un barco, ¿no? Pero también es un recurso que se utiliza mucho en cine, que luego lo vamos a ver. Y llegamos finalmente a la jerarquía visual, ¿no? Que es aquí donde la idea del poder o el poder utiliza el recurso, el poder de la imagen, ¿no? Para la redundancia, para transmitir su propio mensaje, ¿no? Y esto, bueno, este es el juicio de Osiris, es muy conocido, pero bueno, me vale perfectamente para explicar que la figura del dios, que es lo que realmente importa, dobla en espacio casi del resto de mortales, ¿no? De personajes menos importantes. Quizás sea la forma más intuitiva, más antigua de representar lo que es importante en un cuadro y lo que no. O sea, su espacio dentro del lienzo, ¿no? Si lo más grande ocupa, o sea, tiene más importancia. Y bueno, llegamos a un ejemplo de jerarquía visual actual que es muy familiar, que todo lo tenemos revisto, pero que es espectacular, como si nuestro cerebro sigue funcionando de la misma forma, ¿no? ¿Quién es el poderoso, quién no lo es, ¿no? El que es más grande, simplemente. Ya no solo en el videojuego, sino en el juego. Bueno, es clara la importancia de la jerarquía, ¿no? En el juego. También interesante, ¿no? Es que
que justo la misma escala humana que se utiliza hasta la Edad Media, porque la Edad Media también en la escala de el santo que se ve gigante y los otros que se ven mucho más pequeños, del noble que se ve gigante y los otros que se ven muy pequeños, aunque esté en la misma línea, en el mismo plano. Y en juegos como en todos los juegos, en todos los 80 shooters con isométricos, etcétera, ejemplo Golden Age, donde los humanos malos, ¿no? Los boss finales son el doble, casi el triple en tamaño, como si fuesen gigantes, cuando realmente lo único que están haciendo es intentar que los veamos como más poderosos. Bien, y es el mismo recurso visual que vemos en Egipto, en la Edad Media. Sí, retomado. Es que hay infinidad de ejemplos. O sea, cualquier malo de fase final o de fase intermedia, ¿no?, que vais a ver en los juegos de 70, 80, bueno, más de los 80 y los 90, existe este recurso, ¿no? Y lo que tú decías, Flavio, pues por ejemplo, un ejemplo clarísimo es el Pantocrátor de Taúl. Pues que bueno, simplemente vemos que Jesucristo ocupa el doble de espacio que cualquier otro personaje en la escena. Pero este cuadro lo seleccionó ya no solo por el espacio que representa, sino por la mandorla. ¿Sabes lo que es la mandorla? La mandorla es esta línea, es esta forma geométrica que se suele poner detrás del personaje. Importa que divide el mundo de lo divino, de lo terrenal, ¿no? Pero aparte de eso, la mandorla tiene una función técnica muy clara, que es todavía separar aún más, si cabe, lo importante de lo que no es. Y decimos, bueno, la mandorla, qué arcaico parece, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Bueno, pues mira, ¿os parece que aquí no hay? Bueno, ya no solo Indiana Jones ocupa el triple que el resto de los personajes, va de blanco llamando la atención, sino que tiene una mandorla detrás, tiene una forma geométrica detrás, que divide, en este caso, los apóstoles de nuestro tiempo, ¿no? Y que separan más, pues, lo que es importante de lo que no. Y decimos, bueno, ¿cómo se ha hecho de otras formas? La técnica avanza, esto es la Basílica de la Macarena, y vamos a intentar aquí disimular la mandorla. Entonces la mandorla en este caso está hecha a raíz de las otras figuras. ¿Veis? ¿Lo veis todos? Está disimulada mediante los brazos, pues, del resto de personajes, y así resalta el personaje que realmente pero también importa. a su vez es que luego los personajes que le rodean y la paloma tienen como su pequeña mandorla también, como mucho más sutil. También. Claro, el halo, ¿no? Es secundaria, no está tan marcada y por lo tanto es una mandorla, el conjunto no es un conjunto. Claro, es como el poder, ¿no? Utiliza todas sus armas. Bueno, un ejemplo muy conocido, ¿no? El fragmento de la Capilla Sixtina de la creación, donde vemos que Dios, ¿no?, creando al hombre, está completamente dividido del resto del cuadro, está en lo divino, no es una mandorla completamente, no es una forma geométrica, es más orgánica, pero como hemos dicho está disimulada. Y ahora pues vamos a ver un ejemplo de una portada actual que todo el mundo la hemos visto 2000 veces y que, bueno, actual comparado con la mandorla el Pantocrátor de Taúl, o sea que decir, bueno, no se hizo ayer, ¿no? Bueno, el caso es que esto es un ejemplo así en forma de cascada de perspectiva jerárquica. Viene a ser la disposición y la colocación de los personajes según la importancia, ¿no?, en el relato de la imagen. Bueno, aquí ¿qué es lo primero que vemos? Pues a Darth Vader, ¿no?, que está detrás de toda la acción, va de negro, está por encima de todos, representando el lado oscuro que todo el mundo conocemos, que pues eso, que está detrás de toda la acción como una sombra, invadiendo todo lo demás. Bueno, pues podemos decir que la portada ya describe la filosofía de toda la película. O sea, bueno, es muy... Pero es que en la segunda pasa igual, en Imperio Contraataca. O sea, Darth Vader lo envuelve todo, ¿no?, con su figura detrás de la acción, ¿no? Y en la tercera pasa lo mismo. También protagoniza la saga, ¿no? Claro, con lo que me refería a imágenes actuales, es que sigue siendo un recurso que se sigue utilizando. Y bueno, otro ejemplo, de pronto volvemos otra vez atrás en el tiempo y vemos pues el mismo patrón, ¿no? Dios encima de todo, por detrás, por encima de... Bueno, Justiniano y Teodora son dos mosaicos en los que especialmente se ve un caso muy conocido que se llama isocefalia.
La isocefalia es la igualdad en las cabezas de todos los personajes del cuadro. Pero ¿qué es lo que le importa al poder de la isocefalia? Lo que importa es resaltar, ¿no?, de esa igualdad, de ese patrón. Lo que le importa al poder es utilizar la igualdad precisamente para bueno, pues aquí vemos que pues Teodora está un poquito por encima del resto de personajes y aparte, bueno, pues tiene mandorla, tiene de todo. Vamos, que queda muy claro, ¿no?, quién es el poderoso aquí. Otro ejemplo de isocefalia clarísima, la duda de Santo Tomás, donde, bueno, pues vemos aquí que Jesús resucitado pues ocupa un tercio mucho. Es el gasol. Claro, es completo gasol de la Edad Media, ¿no? Y quería un poco culminar con la jerarquía visual, con este cuadro, que bueno, se podía dar una conferencia solo de este cuadro. Pero, bueno, me parece un buen ejemplo para explicar que aquí la jerarquía, bueno, pues empezamos, ¿no?, a desglosar el cuadro. Para empezar, toda la perspectiva lleva al punto, ¿no? Es Jesucristo. Jesucristo está representado también con una forma casi dentro de un triángulo geométrica, que eso llama más la atención. Tiene detrás una mandorla, aunque no es redonda, la mandorla detrás es cuadrada, rectangular, que divide más aún, si cabe, del resto de las figuras. Hay un caso de isocefalia. Bueno, este cuadro, luego efectivamente los colores azul y rojo, los colores fríos de fuera para crear lejanía. Bueno, con disfrazarse de Mario. Sí, yo no entiendo. Y bueno, y llegamos un poco pues a las portadas de juegos actuales, que esta sí es actual, ¿no, Flavio? Esta tiene unos meses. Entonces, ¿por qué esto de pronto nos parece pobre, ¿no? Nos parece una imagen que no tiene riqueza, ¿no?, cultural. Pues bueno, es que hoy en día, ¿quién tiene poder? El dinero. O sea, quien tiene el dinero tiene poder. Entonces, toda imagen concebida se hace mediante un estudio previo de venta. Quiere decir que siguen pasando las mismas cosas que han pasado durante toda la historia. Hemos cambiado de dioses, pero bueno, ahora mismo lo que importa es vender. Entonces, a nadie le tiembla la mano al hacer una portada muy, muy comercial y muy poco artística. Entonces, aquí el único sentido que tiene esta imagen es cuando la pones en una larga lista de títulos, en una estantería. Es llamarte la atención. Simplemente hay una forma en el centro, es que no se puede ni analizar. Hay una forma en el centro, vemos un pedazo de arma que ocupa más de la mitad del cuadro, un tío mirándonos con cara de mala leche, bueno, pues violencia, bueno, ya nos está diciendo todo, ¿no? Y el único sentido que tiene esto es, igual te llama la atención si estás en la sopa del Mediamar, ¿no?, en un sitio que, bueno, pues es lo único que tiene. Y llegamos al cine, ¿no? Y en el cine pues tiene mucho que ver la fotografía y bueno, el cine entra en una serie de conceptos como pues eso, la narrativa visual, el guión, la música. Bueno, se cuentan las historias de una forma diferente. Sin embargo, este nuevo campo artístico genera nuevas soluciones, genera nuevos problemas y una nueva forma de comunicar, ¿no? Cine y el poder y todo. Y de alguien que quería especialmente hablar, porque creo que es Kubrick, ¿no? Kubrick es un purista del arte, ¿no? Quizás me atrevería a compararlo con los grandes de la historia del arte, incluyendo el cine como igual de arte. Quería poner un fragmento de una película suya que habla a sí mismo del poder. Entonces podríamos decir, de forma más actual, el poder de la imagen y la imagen del poder nuevamente. ¿Vale? La película de la que quiero hablar es La Naranja Mecánica, que me imagino que todos igual hemos visto. Y tiene, bueno, la Naranja Mecánica en la filmografía de Kubrick es quizás la película más polémica. Tiene una historia detrás inmensa, ¿no? Pero bueno, lo fascinante de Kubrick ya no es como la rodó, ¿no? Con una especie de perfección obsesiva, ¿no? O sea, hasta límites, bueno, los movimientos de grúa, las lentes, todo está medido. Y bueno, yo de hecho os reto a que veáis tan solo una película de Kubrick y encontréis un fallo técnico. No, o sea, no vais a ser capaces. Ya os lo digo porque, bueno, es muy difícil, ¿no?, encontrarlo. Si lo hay, porque creo que no lo hay. Y ahora pues quería hablar sobre un poquito La Naranja Mecánica poniendo
Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente caí en la cuenta que el pensar es para los atristos y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el Deñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha, y enseguida videé el camino a seguir. Aquí hemos visto una serie de iconografías en un momento, tan solo una escena, ¿no? que genera un ambiente extraño a toda la película, ¿verdad? ¿Qué es lo que os estoy diciendo? ¿Qué es lo que hace Kubrick? Pues jugar con el espectador. A ver, aquí lo primero que estamos viendo es gente que va de blanco haciendo maldad. Todo lo que acabamos de ver es la controversia de gente que va de blanco haciendo maldad. El ballet, hay un ballet de la violencia completamente aquí. O sea, algo tranquilo, escuchando a Beethoven de fondo, moviéndose a cámara lenta, pero a la vez haciendo algo muy agresivo. Entonces, esto es una controversia diametralmente opuesto, todo, ¿no? Todas las ideas, que hacen que toda la película sea extraña, y no tan solo esta, sino todas. 2001, Odisea en el espacio, no es una película de ciencia ficción, es un documental, prácticamente, aparte de que técnicamente es maravillosa, por eso se considera casi un documental, sino que todo lo que está haciendo Kubrick con el espectador es jugar con él. No sé si os habéis fijado cómo ha cambiado de lente a la hora de tirar a uno de sus drugos al agua. Cambia de lente a una más, acusando más la perspectiva, haciendo el momento mucho más agónico. O sea, es que hay ejemplos para aburrir en cuanto... No sé si es en el minuto... es descompensar toda la escena. Eso genera en el espectador intranquilidad. Donde hay simetría, hay tranquilidad, ¿vale? Donde hay descompensación de elementos, de formas, generan una sensación rara, extraña. Por ejemplo, está todo lleno de... No sé si después de esta escena vemos cómo utiliza el horizonte alto. Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden. Es un cochino mundo porque los jóvenes... Tiene el minuto 9, también tiene una utilización de las lentes maravillosa. Bueno, que es el momento de una violación, que es este. Aquí estamos viendo como son lentes que acusan mucho la perspectiva. ¿Veis cómo está todo mucho más exagerado? Ella va de rojo. Ella, o sea, no hacía nada en vano Kubrick, ¿no? O sea, no... Es una locura, la verdad. Desde los narices. Sí. Bueno, también quería hablar un poco de Steven Spielberg, aunque antes he dicho que es un director un poco, pues eso, palomitero, ¿no? Que hemos dicho, hace más para Hollywood, hace estrenazos, es otro estilo de cine.
Pero Steven Spielberg, lo que es indudable, y nadie lo puede decir, es que es el mayor comunicador de nuestra época. O sea, Steven Spielberg llega a todo el mundo, lo hace, como hemos dicho, ayer no sé si estuvimos hablando sobre los tiempos, ¿no? Steven Spielberg se ve mucho el recurso de la montaña rusa en guión, que no sé si os sonará, y se ve muy claramente en sus películas. Cuando tú deseas la acción, llega. Cuando deseas que llegue un momento tranquilo, llega en el momento. Y además llega al clímax en todos sus estados. Va así la película, luego sube, luego baja, luego tal. Y lo que hace muy bien es que nos hace encariñarnos con los personajes, con toda la historia, de una forma especial. Y él reconoce que todo su cine viene de una referencia clásica del cine. Y yo diría que no es solo clásica, sino viene del teatro incluso. Yo les voy a explicar por qué. En todas sus películas, yo tengo una, aunque es una pena que no pueda enseñar la del Soldado Ryan, porque es que se ve ahí estupendamente. Bueno, tengo Jurassic Park, es una escena un poco estúpida, ¿no? Porque no viene a contar nada, pero es su forma de narrar, ¿no? Ah, sí. Es lo que... Estupendo. ¿Qué? ¿En serio que los dinosaurios se convirtieron en pájaros? ¿Así acabaron todos? Bueno, quizá algunas especies evolucionaron de ese modo. Sí, lo cierto es que a mí no me parecen pájaros. Leí que un meteorito cayó en la Tierra en algún sitio de México y formó un gran cráter. Oye, Tim, Tim, ¿en qué coche piensas ir? ¿en el que vaya usted? Luego leí en Omni que cayó un meteorito que produjo mucho calor y levantó un montón de polvo de diamante que cambió el clima y los dinosaurios se murieron. Y mi profesora me habló de otro libro de un tal Baker. Ella dice que debo ir con usted, que le vendrá muy bien. Ya pueden embarcar, Kurt. Bueno, fijaos que no ha cortado el plano en ningún momento. ¿Os habéis dado cuenta? Dejando al espectador como delante de un espectáculo teatral. O sea, él compone la escena de tal forma que es un teatro. Tú te quedas aquí, tú tal, la cámara entra en un coche, sale, no corta, va al otro coche, juega, ¿no? Con esta... En el Soldado Ryan, lo digo, se ve muy bien. Tiene una composición de escenas como que el plano secuencia lo domina y por eso comunica también, ¿no? Porque sabe muy bien dónde está el espectador, cómo piensa, y que también estamos acostumbrados a recibir información de esta forma. Kubrick no estamos tan acostumbrados a... No lo entendemos, nos parece más extraño, nos parece menos digerible. Yo, por ejemplo, he visto películas de Kubrick, por ejemplo, yo vi Resplandor o Barry Lyndon, donde hacen un alarde fotográfico impresionante en Barry Lyndon, que yo odié. Yo, de hecho, la película la vi una vez y casi me muero del aburrimiento. Luego he tenido un segundo visionado, un tercero, y le he ido cogiendo más gusto, ¿no? A sus películas, un poco más extraño. Finalmente, bueno, pues ya llegamos a lo que nos interesa hoy a todos, que es a los videojuegos, ¿no? Cómo se utiliza toda esta saco de información, ¿no? De acumulativa para llegar a los videojuegos. Bueno, pues la imagen en los videojuegos es una última vuelta de tuerca más, ¿no? Es la última expresión artística. Ya la imagen en el videojuego no nos viene ya hecha de antemano, no somos un espectador, sino somos nosotros la que movemos la cámara y nosotros el que hacemos el encuadre. Entonces muchas veces no está corregido el encuadre, pero el arte de la imagen en videojuego no viene de ahí, sino de la escenografía. Como nosotros nos estamos moviendo por un espacio tridimensional, el encuadre nunca va a ser el correcto, a veces sí. El truco está en hacer que toda la imagen en el videojuego acabe siendo un encuadre bonito. Eso lo hace muy bien Halo, por ejemplo. Tratan mucho los paisajes, los que son espectaculares, y mires donde mires, está estudiado de forma escenográfica que la composición de la imagen sea bonita, sea algo espectacular. Y esta es por eso quería enseñar Shadow Colossus, porque bueno, Shadow Colossus también es que se podría decir muchas cosas, aparte de que es un juego que también representa la idea de poder, ¿no? También de sentirte la idea de David contra Goliat, en inferioridad, pero al vencer esa mole, pues te sientes más superior. Podría poner un par de ejemplos respecto a la progresión de la imagen en el videojuego. Por ejemplo, podemos ver el Doom de hace
¿no? Bueno, es un temazo. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que las cosas empezaban a emerger, ¿no? Es un juego muy interesante, como nació, todo su tipo, bueno, pero es otra historia. La cosa es que damos gracias a que la imagen... voy a bajar un poco. Damos gracias a que la imagen ya incluso acompaña un poco en el movimiento, ¿no? Esto se llama plano subjetivo, cuando la imagen representa el momento del jugador. Y es que ahora, para ver el contraste, pues podemos poner pues este mismo, por ejemplo, y fijaos como, ¿no? Bueno, ya no es solo la música, pero fijaos, el plano es continuo movimiento, es subjetivo, disparas, la cámara se mueve, se mancha de sangre. Mira, las explosiones. Fíjate, ¿no? Ya no es importante la acción que pasa, porque tú puedes tener mucha atención también, sino cómo pasa. ¿Veis? ¿Veis el elemento de escenografía? Está pensado para que el jugador mire para arriba. Para que el jugador mire para arriba y mire donde mire hay un paisaje bonito, ¿vale? Fijaos, bueno, todo es un alarde de lo importante es cómo suceden las cosas, cómo meter al jugador con recursos de imagen, ¿no? Y ya, bueno, por no hablar del blur, del movimientos de cámara, el glow, pues muchos recursos que se utilizan en el mundo de la ilustración, que hoy con la tecnología se pueden llegar a hacer, ¿no? Elementos de humo, bueno, un montón de cosas. Lo mismo pues es que cualquier ejemplo que pongo el F0 y la cámara está completamente anclada en el coche, o sea, no hace nada, no nos mete en la velocidad del momento más que es muy interesante, ¿no? Muy curioso. Claro, ahora vemos un juego actual, pues espera, por ejemplo, no sé si es este, pues fijaos, ¿no? Como la cosa cambia, ¿no? Ya la cámara se mueve, hemos visto las mismas cosas del plano subjetivo, las luces, bueno, la cámara se mancha de barro, bueno, es un... Y aquí no os creáis que hay más tensión que en el F0. O sea, el jugador no siente más tensión porque la cámara se mueva. Pero, o sea, quiero decir, los elementos es una carrera, sientes tensión. Lo que pasa es que al moverse la cámara te metes más dentro del juego. Bueno, y esto es lo que quería decir. Así que,